Hola hermanos, buenas noches. Una bendición, un gusto poder contar Buenas noches. esta transmisión en esta clase. ¿Cómo están? Espero que bien. Tenemos una clase aquí muy importante que nos ayuda a comprender o a seguir aprendiendo y comprendiendo principios relacionados con nuestra identidad, que es el curso que tenemos, que hemos estado dando, ¿verdad? Hemos estudiado algunas expresiones fundamentales para la comprensión de nuestra identidad y nuestra misión presente en la tierra. Todo el curso tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Así que hablaremos de la dignidad de los hijos de Dios. Yo espero que estén bien, que me escuchen. Y quiero hacer una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento muy importante para todos nosotros en el que podemos compartir juntos tu palabra, aprender, ser, Señor, un recipiente para recibir la revelación de ella, para practicarla, aplicarla, Dios, y alcanzar eso que tú nos has dejado como una herencia. Nos lo prometiste y ahora, Señor, se ha convertido en una realidad por ti en Cristo Jesús. Se puede convertir cada promesa en cosas que podemos heredar en esta vida. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la dignidad de hijos de Dios. La dignidad es una palabra, una expresión, y también de los hijos del reino. Perdón, dije los hijos de Dios. Los hijos del reino, es que esa es nuestra clase. Son expresiones que nos ayudan a conocernos, a conocer al Dios poderoso que nos ha cambiado y nos ha salvado. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar entonces. Voy a la siguiente diapositiva. La palabra dignidad, para comenzar, es definida en el diccionario como cargo, como título eminente, un título alto, importante, no solo importante, alto, de valor, funciones elevadas, importantes. Y la palabra digno se define como que merece. Alguien digno es alguien que merece. Y honra también. Digno es honra, ¿verdad? Así que vamos a hablar de este término, esta palabra, para poder identificar esa identidad y el valor que Dios nos ha dado, que nos da. La palabra, por ejemplo, acción, que significa considerar digno a alguien. Tú lo ves, tú lo consideras digno. Lo consideras de una función muy elevada o que tiene un título alto, ¿verdad? Y tener por digno también significa esa palabra que se encuentra en Hebreos 3:3. Lo pusimos aquí en esta parte de nuestra presentación. Y vamos a leerlo. De hecho, Jesús, en una versión nueva internacional, ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, ¿verdad? Moisés estaba sobre la casa, pero el constructor de la casa es Dios. La casa somos todos nosotros, es la iglesia. En ese versículo nosotros encontramos palabras como mayor honra, mayor gloria, ¿verdad? El contexto nos enseña, aunque en esta versión habla de Jesús, en su versión nueva de Reina Valera 1960, no dice el nombre o no menciona a Jesús. Sin embargo, el contexto nos enseña que a la persona a la que se refiere esa frase es nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, mayor honra, de mayor gloria, solo porque Él es no el que está encargado, sino el constructor, el que la ha creado, la ha hecho. Es decir,
a nosotros. Y ahí encontramos por primera vez, bueno, en nuestro estudio, la palabra digno, ¿verdad? Estamos hablando acerca de dignidad para comprender nuestra identidad, amados hermanos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice que la palabra axios, antes era la palabra axio, con doble O al final. Ahora la palabra axios dice que significa de peso, significa digno y significa también valioso. Hay un versículo aquí que usted puede encontrar en su Biblia y que yo puse aquí. En Apocalipsis 5, son 4 versículos. Es el 2, el 4, el 9 y el 12. Bueno, vamos a leerlos. Vamos a leerlos. Permítanme un segundo. Ok. Entonces hablamos de Apocalipsis. Aquí está. Como una palabra, dignidad, hay en Apocalipsis que significa de peso, digno y valioso, ¿verdad? Dice el versículo 2 de Apocalipsis 5. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Ahí vemos la palabra digno. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Están en una reunión celestial, ¿verdad? Donde la visión de Juan es un rollo, ¿verdad? Que no puede ser abierto, un pergamino, hasta que se encuentre alguien digno. En este caso, ¿verdad? Dijimos que la palabra digno significa de peso, digno, valioso. No se encontraba alguien valioso, alguien de peso, de carácter, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y estamos viendo aquí en Apocalipsis, hermanos, los 2 primeros versículos de este pasaje dicen que no se hallaba nadie digno, es decir, nadie de peso, como decíamos acerca de los significados de la palabra dignidad. No se hallaba nadie con el valor, no un valor de precio, sino de carácter. No se hallaba nadie que tuviera el peso, la autoridad y el carácter debido para abrir el libro, desatar sus sellos. Eso es lo que nos dicen los primeros 2 versículos. Pero los 2 siguientes nos hablan acerca de que Jesús fue hallado digno. Jesús tenía el peso, tenía la autoridad, tenía el carácter debido para abrir el libro. Es maravilloso entonces comprender esta palabra dignidad, que la estamos viendo aquí en el ejemplo de la escritura en Apocalipsis, donde Jesús es encontrado digno, de peso, con autoridad, de carácter, ¿verdad? La palabra axios, que significa dignamente y se traduce como es digno, también la menciona en primero de Tesalonicenses o primera carta de Tesalonicenses.
Permítame un segundo, estoy tratando yo de mover aquí un icono que no puedo. Ya. La palabra axios la encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:12. Dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y gloria. En Tercera de Juan 6, el versículo 6, dice, delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Entonces estamos viendo aquí esa palabra, la palabra dignidad. Es una palabra que enfatiza básicamente la forma de vivir en estos siguientes dos versículos y en Apocalipsis también, en Primera de Tesalonicenses 2 y en Tercera de Juan 6. Esta palabra entonces enfatiza la forma nuestra de vivir, que debemos de vivirla delante de Dios, dice, de manera digna, con dignidad delante de Dios. Nuestra forma de vivir debe ser digna, o en otras palabras, debemos caminar dignamente cada día de nuestra vida, como hemos visto al ejemplo de Jesucristo. Y ese concepto, palabra o principio que ilustramos o que vimos desde el principio llamado dignidad, es a lo que nos está llevando para conocer nuestra identidad. Es decir, tenemos una esencia como hijos del reino. Nuestra esencia tiene que ver con vivir con dignidad, tener un peso, autoridad, tener un carácter, ¿verdad? Un carácter a la medida de un hijo del reino de Dios. Estas palabras que nosotros hemos visto, que son dos palabras básicamente, encierran las ideas principales que implican el concepto de la dignidad. La dignidad tiene que ver entonces con el valor, ¿verdad? Para volver a recordar, a establecer. Tiene que ver esa palabra, ¿verdad? Con el valor, el carácter, la autoridad y la forma de vida de las personas. Entonces, un hijo del reino de Dios necesita dignidad, la dignidad de Dios en su vida, es decir, el valor, ¿verdad? El peso, pues, el carácter, la autoridad y la forma de vida apropiada a un hijo del reino. Yo creo que está bastante claro, está bastante amplio, está muy básico, pero creo que lo que Dios quiere ayudarnos y a donde nos quiere llevar es a comprender nuestra identidad de una manera más profunda con estos principios y conceptos. La dignidad de los hijos del reino. Nosotros tenemos, hermanos, esa dignidad. Tenemos esa forma de vida acorde a el reino de Dios, de su Hijo amado. Yo hasta aquí, vamos a hablar de dignidad. A ver. Los hijos del reino. Vamos aquí a poner esta presentación y vamos a hacer una pregunta para usted. Si quiere contestarla, ¿qué es dignidad? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado. Si quiere participar y no contestar la pregunta, sino dar alguna participación, preguntar algo, decir algo, añadir algo. No sé si quiere hacerlo, este es el momento. Estamos a la mitad de la clase, por favor. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ya hablamos de la dignidad, hablaremos de los hijos del reino ahora. Iremos a Mateo 8, del 5 al 13. ¿Sí? Al entrar Jesús en Capernaum, porque ahí vamos a encontrar la frase de los hijos del reino, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor,
Mi siervo está postrado en casa, con parálisis, y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se sentarán, dice Reina Versión Nueva, Reina Valera, 1960. El versículo 2, pero a los hijos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego, en el versículo 13, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Jesús sana a muchos enfermos. Bueno, hasta allí donde está un punto. Entonces estamos viendo ahí la frase por primera vez, bueno, en el pasaje, ¿verdad? De los hijos del reino. Permítame un momento otra vez, aquí estoy. ¿Qué representa el centurión en este pasaje? El mundo gentil o al mundo gentil, que no pertenecía al pueblo judío y que no había recibido las promesas de Dios. Eso representa el centurión. Los judíos eran los hijos del reino a los que nuestro Señor Jesucristo se refiere en ese pasaje. Para Jesús, los hijos del reino son los que manifiestan en su vida diaria el reino de Dios. Por eso les hace, allí se refiere de alguna manera a los judíos con la frase los hijos del reino, como parece ser como de forma negativa. ¿Por qué? Porque ellos o a ellos les fueron hechas las promesas, pero ellos no están manifestando una fe, no están manifestando una dignidad en su vida, de tal forma que la expresión hijos del reino les queda grande, ¿verdad? Entonces para Jesús, según el pasaje que estamos leyendo, los hijos del reino son los que manifiestan en su vida diaria el reino de Dios. Así que ese centurión gentil es más hijo del reino por lo que está manifestando. Por eso él dice, los hijos del reino serán echados fuera. Habla de los judíos, ¿verdad? La diferencia entonces, hermanos, no es lo que digamos ser, sino lo que en realidad somos. El centurión creyó, manifestó el reino, manifestó su fe en ese reino y en Jesucristo nuestro Señor. Los judíos, aunque fueron llamados hijos del reino, no entendieron la dignidad de ser hijos del reino de Dios, hijos de Dios, ¿verdad? Así que, ¿quiénes son entonces los hijos del reino, verdad? Leíamos ahí que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Aquellos que dicen ser, pero que no manifiestan en nada lo que son. O sea, ¿quiénes serán echados fuera? Aquellos que dicen ser, pero que no manifiestan en nada lo que son. Una cosa es decir que soy cristiano, que soy evangélico, que voy a la iglesia, y otra cosa es manifestar lo que soy en Dios, con esa dignidad, darle ese valor, ese peso a ese concepto, esa frase, ese principio, la dignidad de hijos del reino. El concepto de dignidad de los hijos del reino nos sugiere entonces la idea de honrar lo que significa ser un hijo del reino. ¿Estamos honrando lo que significa ser un hijo del reino? ¿Estamos comprendiendo o solamente tenemos una idea y decimos, bueno, tenemos una religión, soy cristiano, soy evangélico? Pero Dios nos está empujando a conocer esa dignidad de hijos del reino, para conocer quiénes somos y quién es Él.
La dignidad de los hijos del reino tenemos que entenderla como el valor y la autoridad que Dios nos ha dado a sus hijos para empezar. Un valor y una autoridad, un carácter. Pero también como la responsabilidad de honrar eso a través de nuestro carácter y de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vivir. Primero nos da valor y autoridad, pero también nos da una gran responsabilidad. Y eso viene con la honra que nosotros le damos al vivir como Dios quiere. Y cuando ha sido revelada la dignidad de hijos del reino, entonces estamos dándole el peso y el valor de lo que somos en Dios. Estamos siendo responsables de lo que Dios nos ha dejado. Vamos a continuar. Estamos hablando de dignidad de hijos del reino. Ese principio Jesús lo mencionó de otra forma en Mateo 12. Ya vimos ahí Mateo 8. Y Él lo explica para nosotros de otra forma para que lo comprendamos. Mateo 12 del 46 al 50. Usted lo tiene ahí en la diapositiva. Dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús, Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús no estaba desconociendo a su familia, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que abandones a tu familia. Digo, hay ocasiones que, sobre todo en este fin de año, nos llegan visitas de otros lados y amablemente pudimos algunos decirle a nuestros familiares, qué bueno que me visitan, qué bueno que me visitas. Yo tengo una cita con Jesucristo, entonces me voy a la reunión, o quieres ir, invitarlos a la reunión o pedirles que nos esperen, ¿verdad? No desconocerlos. Más bien Jesús, como en el caso de él, estaba explicando la esencia del que pertenece a la familia de Dios. ¿Cuál es esa esencia? El que dice que pertenece a la familia de Dios, lo demuestra haciendo la voluntad de Dios. Los hijos del reino tienen una esencia y esa es, demuestran, ¿verdad? En su vida, en su forma de vida, la voluntad, de Dios. La expresan, la ejecutan. Nosotros sabemos que a eso se dedican los ángeles en la Biblia, los que ejecutan la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de nosotros como alguien que tiene que expresar esa voluntad, ¿verdad? De esa forma Jesús explica acerca de la palabra, el concepto, el principio, la dignidad de hijos del reino, ¿sí? Ahí Jesús no está entonces rechazando a su familia, está explicando la esencia de todos los que pertenecemos a la familia de Dios, los que hacemos la voluntad de Él, ¿verdad? Finalmente, regresamos a la escritura en Mateo 8 del 5 al 13 que leíamos hace un momento. Ahí se mencionaba a Isaac y a Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, que los hijos del reino, que muchos vendrían para sentarse con ellos, ¿verdad? Para tener un banquete, dice ahí esa versión. ¿Qué representan esos hombres? Abraham, Isaac y Jacob. Representan la fe, ¿sí? Romanos 4, vamos a leer. Romanos 4:13. Vamos a leer hasta el 16. Aquí lo tenemos para usted. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. ¿De qué sería heredero? Del mundo, ¿verdad? Yo sé que todos somos herederos del cielo,
que todos queremos estar un día allá. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia ahí? Que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob por la fe al mundo, se lo heredó. Y dice ahí, no se las dio mediante la ley, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia, dice el versículo 14. Porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. No es por la ley por lo que Dios nos ha heredado el mundo, sino por la fe, como Abraham. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y nosotros hemos muerto a la ley por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay una ley que nos acuse. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados con su sangre. A mí me da mucho gusto de eso. Por eso la promesa, dice aquí, viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Por la gracia de Dios ha quedado garantizada esa herencia, ¿verdad? Sino para los que son, dice aquí, esta promesa no es solo para los que son de la ley, para los judíos se los prometieron, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces se menciona Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué representan? Ellos representan la fe, ¿verdad? Estamos hablando, acuérdese, de dignidad de hijos del rey. Y vemos aquí una herencia. Dios prometió a Abraham y dice aquí la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia fue que serían herederos del mundo. De eso hemos venido hablando, de identidad, lo que Dios nos ha dado, lo que somos, lo que podemos manifestar, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, hijos tecnón, hijos huíos. La promesa que Dios, yo me equivoqué ahí, le puse Dios con D minúscula, le hizo a Abraham y a su descendencia, fue que serían herederos del mundo y solo se puede obtener esta herencia por fe. La crees la promesa por fe y recibes como herencia al mundo. Un hijo del reino de Dios, del reino, es el que opera en la misma fe que operó Abraham. Cuando tú estás conquistando en el mundo, estás siendo proyectado ahí por Dios, quiere decir que estás operando en la misma fe que operó Abraham. Vemos a ese Abraham, a ese Isaac y Jacob y decimos, no, ¿cómo yo voy a tener la fe de ese hombre? Pues tú tienes esa fe. Cada vez que eres proyectado, que eres introducido en el mundo y no tienes miedo porque Dios está contigo y puedes expresar tu esencia, tu dignidad de hijo del reino, tu forma de vida, entonces estás operando en la misma fe que operó Abraham. Mateo 8:11, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, tendrán un banquete, operarán en esa fe, ¿verdad? ¿Quiénes se sentaron con ellos? ¿Quiénes se van a sentar con ellos? ¿Quiénes se sientan con ellos? Los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, los que honran ser o el ser hijos del reino, ¿verdad? Así que tú y yo estamos sentados ahí, como dijo Jesús. ¿Acaso, Romanos 4:9, acaso se ha reservado esa dicha solo para los que están circuncidados, los judíos? ¿Acaso no es también para nosotros, los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. El 10, ¿bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Dios habla de una simiente de justos. Son los justos de nuestro Dios, dice el Salmo. Esos que vienen marchando y que vienen para heredar el mundo, ¿verdad? El mundo que ha sido heredado para los que viven con dignidad como hijos del rey. Ok. Aquí vamos a tener una última.
Conquícela. Y vamos a terminar. Hasta ahí terminamos. Era la última, ¿verdad? Así que nosotros operamos en esa fe que habrá y heredamos el mundo. Pero ¿para qué queremos heredar al mundo? ¿Para qué? Para expresar la presencia de Dios. Tenemos 3, 4 minutos. Si tú quieres compartir algo con nosotros, por favor, compártenos algo que quieras expresar porque vamos a terminar. ¿Sí? No sé si alguien quiere participar. Hermano, yo hace ratito no pude activar mi micrófono porque decía que el anfitrión no lo permitía, pero ahorita ya lo pude reactivar. Y yo le quería comentar lo de dignidad, que decía usted que si queríamos comentar de dignidad. Y bueno, ¿Sí? yo creo que dignidad para mí es, como dice usted, es un estilo de vida, pero para mí son los valores de cada uno. El respeto, la honestidad, la bondad. Para mí eso representa, ¿no? La dignidad son valores con los que vivimos, como dice usted, un estilo de vida. ¿Sí me escucha, hermano? Porque ya lo escucho. Sí lo escuché, sí la escuché. Ah, ok. Y también tengo otra duda, hermano. No recuerdo bien el versículo, pero hay un versículo en la Biblia que siempre me ha llamado la atención porque dice al judío, primeramente, es de lo que me acuerdo, y después al griego. Entonces yo digo, pues Jesús siempre a su pueblo lo tenía por alto, porque a pesar de que, como dice usted, muchos no se creían realmente que son hijos de Dios, eh, Dios o Jesús siempre los tiene como que en primer lugar, ¿no? Entonces siempre me llama mucho la atención eso, digo, aunque ellos no lo hayan entregado y no hayan creído lo que son hijos de Dios, aún así Dios los tiene en primer lugar. Dice la palabra de Dios que ¿sí? ¿Sí me escuchan? Fíjense que hemos explicado un poco, no tenemos ya suficiente tiempo, lo que sí decimos es San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todos los que creyeron en él, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que Dios tiene en primer lugar, es a los que abren su corazón para creer en Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. No significa que está haciendo a un lado los judíos. Significa que en un tiempo el pueblo judío le rechazó. Y ahora todos los que abran su corazón para reconocer a Dios, al Padre, a través de Jesucristo, tiene que ser. Y si ellos le reciben, bueno, pues por supuesto que son salvos, y todos, ¿verdad? No hay un primer lugar o un segundo lugar. Dios abre su corazón y está disponible para todos los que creen, más a todos los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser a todos los que le reciben, a todos los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda. Ahí rompe Dios con esquemas. Hablamos no de una nación que recibe a Cristo, sino que hablamos de naciones, de simientes naturales, pues cuando hablamos de judíos nos referimos a los que nacieron en Israel, pero alguien que nace en Israel y que no ha reconocido a Cristo no es un hijo de Dios. Alguien que nace en México tampoco lo es si no abre su corazón, pero si lo abre puede ser hijo de Dios, un judío, un mexicano, un chileno, un argentino. Entonces sí es muy importante lo que dice,
lo que me comentaba usted está en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Vamos a cerrar aquí, vamos a terminar, vamos a dejar esta plática para la siguiente clase porque continúa. Discúlpeme por no poder ahondar, ampliar el tema, hermana Lilia, pero usted está muy bien. Creo que... Sí, hermano, gracias. Sí, primero no le escuchaba su voz cortada, pero ya lo último sí lo escuché. Muchas gracias. Ok, hermanos, nos vemos a la siguiente clase. En la siguiente clase tenemos ya una tarea, porque es la continuación de esta clase, la dignidad de los hijos del rey. Dios les bendiga mucho, los amamos. Nos vemos el jueves de oración, el domingo en la reunión. Pasen, por favor, pásenla bien, que Dios esté con usted, que usted lo pueda expresar en su vida, en su forma de vida. Dios me lo bendiga mucho.